Amigos, en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahora Jesús te pregunta a ti, ¿y tú quién dices que soy yo? La Iglesia Católica, inspirada por el Espíritu Santo, ha reflexionado durante varios siglos sobre quién es Jesús. Estas reflexiones son la parte de la teología que llamamos Cristología. La Cristología busca entender cuál es la naturaleza de Jesús, para responder a su pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? En los Evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas y en los escritos de los padres de la Iglesia, encontramos varias respuestas sobre las cuales la Cristología hace su reflexión. En el Evangelio de San Juan 1:1 leemos, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el Evangelio, escrito originalmente en griego, en lugar del término palabra o verbo, se utilizó el término griego logos. El mismo Evangelio de San Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En el Evangelio de San Juan 20:28, el apóstol Tomás dice a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Aquí Santo Tomás reconoce que Jesús es el Señor, que es Dios. Así vemos que Jesús es Dios, el eterno Logos, la palabra encarnada. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 22 y 36, después de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el apóstol Pedro le dice a la multitud que se había reunido, Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Y continúa en el 2:36. Sepa pues con toda certeza la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. En su epístola a los Gálatas 4, 4 y 5, San Pablo nos dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. El apóstol San Pablo en su epístola a los Hebreos 2, 17 y 18 nos dice, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Así, vemos que Jesús es verdadero hombre. Un sacerdote de Alejandría en Egipto, llamado Arrio, sostenía que Jesús era el primero de todos los seres creados. Esta herejía se llamó arrianismo. Producto de sus reflexiones cristológicas, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo,
declara en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, que Jesucristo es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Este concilio declara hereje a Arrio. Y el concilio también declara que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Sin embargo, seguían las opiniones de algunos teólogos que sostenían que Jesús era Dios en apariencia de hombre y que por ser Dios no podía haber sufrido y muerto en la cruz, sino que eso fue solo en apariencia. Esta herejía se conoció como docetismo, que viene del griego dokeo, significa aparente. También otro teólogo, Apolinares de Laodicea, escribía que aunque en Cristo se unían lo divino y lo humano, la mente de Cristo, su intelecto, no era humano, sino el divino Logos. Sin embargo, podemos leer en el Evangelio de San Lucas 2:52 cómo Jesús, de 12 años, después de regresar a Nazaret, progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Por lo que Jesús, el divino Logos engendrado, asumió en sí la naturaleza humana, incluyendo la mente e intelecto humano, para así sanar enteramente nuestra humanidad, incluyendo nuestra mente e intelecto. Gregorio Nacianceno, doctor de la Iglesia, en su crítica a Apolinares de Laodicea, escribió: si toda la naturaleza de Adán cayó, debe estar unida a toda la naturaleza de Cristo para ser totalmente salvados. También San Atanasios, obispo de Alejandría en Egipto, doctor de la Iglesia, en su razonamiento cristológico nos dice que la salvación requiere la verdadera unión de humanidad y divinidad en Cristo, por la cual Él toma los sufrimientos de nuestra carne mortal y nuestra carne mortal toma el atributo divino de la inmortalidad. Y ambos atributos pertenecen a una misma persona, Jesucristo. Los teólogos docetistas fueron declarados herejes en el Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, que declaró que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre por su divinidad, consubstancial con nosotros por su humanidad, como nosotros en todo menos en el pecado, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, nacido como hombre de la Virgen María, Madre de Dios. Confesamos las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que se encuentran sin confusión, cambio, división o separación en una sola persona, Jesucristo nuestro Señor. Amigos, si les gustó el video les pido lo compartan. Mientras tanto les deseo paz y bien.